Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Creéis que es verdad, o podría ser verdad, que una dieta sin gluten ayude a mejorar el rendimiento deportivo? La palabra gluten o el tema del gluten es algo que parece que genera muchísima controversia siempre a nivel de divulgación, y en el caso de los deportistas es algo que también deberíamos valorar o estudiar, ya que muchas veces las dietas deportivas podrían tener o suponer un alto consumo de gluten por el consumo de cereales, especialmente pues el consumo de pasta, por ejemplo, que es un alimento que forma parte importante de la dieta de muchos deportistas, pasta y pan, por ejemplo. En otros cereales, avena o por ejemplo el arroz, evidentemente ese gluten no está presente y evitamos ese posible riesgo. Pero vamos a ver cuáles son esos riesgos y si realmente nos podemos beneficiar o no de una dieta sin gluten, que por cierto, además de una dieta sin gluten, también podemos seguir dietas con un contenido más bajo en gluten en función del tipo de alimentos que estemos eligiendo, pero de manera natural. Y esto es algo importante a tener en cuenta, pero no me adelanto. El gluten es una de las sustancias que obtenemos a través del consumo de algunos cereales que podría resultar irritante de alguna manera. Igual irritante no es la palabra adecuada, pero sí activador de procesos inflamatorios en nuestro sistema digestivo, en personas especialmente sensibles, no en todas, con lo cual el tema de valorar si gluten sí o gluten no debería ser totalmente personalizado. Pero vamos a ver algo que ocurre en el organismo de muchos deportistas que podría relacionarse también con un aumento de esa posible sensibilidad al gluten, no patológica, que existe también esa sensibilidad al gluten, sino temporal. Me explico. En personas que no tienen diagnóstico de celiaquía, las recomendaciones actuales indican que no se debe retirar el gluten, pero también sabemos algo que hace pocos años, relativamente pocos, no conocíamos, y es que hay personas que no tienen celiaquía, que no tienen ese diagnóstico, pero que son sensibles al gluten, es decir, lo que se denomina sensibilidad no celíaca al gluten. Ante una sospecha de síntomas clínicos de posible celiaquía o sensibilidad no celíaca al gluten, se realizan las pruebas, salen negativas y el médico me dice: no quites el gluten. Bueno, pues yo te diría, quita el gluten y mira la diferencia, observa la diferencia en tu organismo. ¿Durante cuánto tiempo? Al menos 3 meses, porque si existiese una alteración en la mucosa intestinal, necesitamos un tiempo suficiente de recuperación. ¿Que no hay diferencia? Buscamos otras causas, no es el gluten, recuperamos el consumo habitual de alimentos y ya está, se acabó el problema con el gluten, porque el origen de mis problemas puede ser otro. Pero en el caso de los deportistas, no todos, algunos, especialmente aquellos que tienen un mayor consumo, sobre todo de suplementos deportivos, se ha visto que puede haber alteraciones en la permeabilidad de la mucosa intestinal, así como en la microbiota intestinal. A veces esos suplementos tienen un mayor contenido en carbohidratos que no toleramos fácilmente, o en edulcorantes artificiales, o en otros nutrientes que, si no digerimos y absorbemos adecuadamente, llegan a la microbiota y pueden producirse alteraciones en su equilibrio. Esa posible disbiosis o aumento de la permeabilidad intestinal podría asociarse a una mayor sensibilidad al gluten o
a una mayor afectación de la inflamación relacionada con el consumo de gluten en la dieta del deportista. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, si yo estoy teniendo problemas digestivos, evidentemente, como deportista, evidentemente lo primero que tengo que hacer no es quitar el gluten, es quitar esos suplementos y empezar a consumir una dieta basada en alimentos frescos y naturales, incluidos los cereales, es decir, todo tipo de alimentos naturales, evitar procesados y evitar el consumo de suplementos, o al menos valorar aquellos que puedan contener aditivos, mayores cantidades de carbohidratos de absorción rápida que a veces no digerimos con facilidad. Bueno, en esos casos esperamos un periodo de tiempo y observamos si mejoran los síntomas. Si mejoran con la retirada de esos extras de la dieta deportiva, el gluten evidentemente no tiene nada que ver en esos problemas digestivos. Si retiramos y seguimos manteniendo esos problemas digestivos, tendríamos que probar si eliminando el gluten podemos conseguir eliminar esos síntomas digestivos. Perfecto, lo quito y mejoro. Vale, ¿y ahora qué hago? Lo vuelvo a reintroducir para saber si realmente es el gluten o es la mucosa que estaba dañada durante ese periodo de tiempo asociado a una mala práctica de suplementación o de dieta o de cualquier otro factor. Es decir, tengo que ir haciendo pruebas. Esto requiere mucho tiempo y mucha paciencia y mucha constancia, algo que no siempre cumplimos, pero que es necesario cuando queremos detectar sin pruebas positivas si el gluten nos está afectando de alguna manera. Lo que no debemos hacer es basar la dieta en alimentos procesados que contienen gluten añadido como aditivo en muchas más ocasiones de lo que pensamos. Si nosotros basamos la dieta, en este caso dieta deportiva, en el consumo de alimentos naturales, sin una celiaquía o sin una sensibilidad no celíaca al gluten, no vamos a obtener ningún beneficio relacionado con el rendimiento deportivo por eliminar el gluten. Es decir, si yo tengo problemas que pueden ser incluso dolores articulares, si yo tengo algún problema de salud en el cual haya algún tipo de evidencia científica en la cual el gluten pueda estar implicado, incluso remotamente, tengo que probar a eliminarlo. Evidentemente bajo supervisión, haciéndolo adecuadamente, porque si no voy a no saber qué es lo que estoy haciendo y si realmente puede ser o no el gluten el implicado. Si evidentemente no tengo ningún problema de salud, eliminar el gluten no va a suponer un beneficio. Así que ya veis que muchas veces gluten sí, gluten no es tan fácil como puede parecer, e incluso en el caso de los deportistas vamos a ir un poco más allá, sobre todo en deportistas de resistencia o deportistas que requieren un alto consumo de carbohidratos de fácil digestión. Retirar alimentos con gluten nos puede suponer una dificultad extra para mejorar esa dieta en deportistas sanos. Evidentemente, un deportista que tiene celiaquía, si no retira el gluten, no va a conseguir mejorar su rendimiento deportivo, porque ese contenido en gluten de la dieta está alterando su mucosa intestinal, que a su vez altera la absorción de los nutrientes, que a su vez afecta al rendimiento deportivo y, por supuesto, que al estado general de salud y de bienestar. En un deportista sano no se encuentran beneficios en la retirada del gluten presente de manera natural en los alimentos. Sí podríamos encontrar beneficios en la retirada de alimentos que contienen gluten de manera añadida, de manera artificial. Y en estos casos hay algunos alimentos presentes habitualmente en la dieta de algunos deportistas, como pueden ser jamones jamones cocidos, que es una forma fácil de adquirir proteínas, pero que podrían ser
proteínas como el gluten. El gluten es una proteína y sirve también para aumentar el contenido proteico de algunos alimentos de manera barata. Deberíamos buscarlo en la dieta o en el etiquetado de esos alimentos, porque podríamos estar teniendo un consumo de gluten superior al que realmente estamos esperando con el consumo habitual de cereales, por ejemplo. Algunos deportistas, por ejemplo, que siguen dietas veganas y que utilizan el seitán como fuente de proteína, debéis saber que es gluten puro y duro. Es decir, si tenéis algún problema digestivo, sería el primer alimento a retirar de la dieta para valorar si realmente esos problemas pueden estar ocasionados por un consumo habitual o regular de el seitán en una dieta vegana. Con lo cual, respuesta rápida a la pregunta inicial: ¿una dieta sin gluten mejora el rendimiento deportivo? No, solamente en aquellas personas que tienen problemas digestivos temporalmente o que tienen celiaquía, y esto sería para siempre, de por vida. Con lo cual es absurdo tratar de retirar el gluten de la dieta buscando un mejor rendimiento deportivo, ya que nos puede limitar el consumo de algunos alimentos que contienen gluten de origen natural, como el trigo, que nos mejora el aporte energético y de glucosa en la dieta de los deportistas. Así que siempre tenemos que poner un poco en la balanza toda esa evidencia científica de la que disponemos. Vamos a decir, moda de retirar el gluten completamente de la dieta de personas sanas suele ir asociado a que el gluten, como os decía al principio, se considera una sustancia proinflamatoria, pero esto en personas sanas solamente ocurre muy raramente cuando ese consumo de gluten es exagerado, muy alto, y en esos casos sí podría llegar a afectar de alguna manera a un proceso proinflamatorio, pero como muchos otros componentes de la dieta que también habría que valorar. No siempre el gluten es el malo de la película, sino que en algunos casos incluso, bueno, pues es un componente más de la dieta que nos podría mejorar, como os digo, sobre todo el aporte de energía por los alimentos en los que está presente de manera natural. Así que ya veis que hay que analizar muchísimos factores de la dieta antes de hacer culpable a uno único, sin tener una prueba médica que lo certifique, que en ese caso es automáticamente la retirada del gluten. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.